Ustedes se han preguntado de tal vez el por qué los movimientos de la Tierra, del por qué los planetas usualmente no se van por su cuenta, sino siempre siguen la órbita del Sol. Esto es debido a la ley de gravitación universal, la cual es una ley en que la mecánica clásica que describe la fuerza o interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa fue formulada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado el 5 de julio de 1687, donde establece por primera vez una relación proporcional deducida empíricamente de la observación de la fuerza con que se atraen dos objetos con masas. Así Newton dedujo que la fuerza que se atraen dos cuerpos tenían que ser proporcionales al producto de sus masas, dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Para que grandes distancias de separación entre cuerpos se observe que dicha fuerza actúa de manera muy aproximada, como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese centrada únicamente a su centro de gravedad. Es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de la interacción entre cuerpos complejos. Así, con todo esto, resulta que la ley de la gravitación universal predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos o masas y separadas a una distancia es igual al producto de sus masas e inversas proporcionalmente al cuadrado de la distancia, es decir, la siguiente fórmula. De esta manera podemos entender que F es el módulo de la fuerza ejercida entre ambos cuerpos cuya dirección se encuentra en el eje que los une. M1 es la masa de cuerpo 1, M2 es la masa de cuerpo 2, R, o a veces incluso encontrada como D, es la distancia entre los centros de masa de los dos cuerpos. Y también está la G, la cual es la constante de gravitación universal. La cual no fue posible calcular para Newton, ya que, ya que él únicamente dedujo la forma de la interacción gravitatoria, pero no tenía suficientes datos como para establecer cuantitativamente su valor. Únicamente dedujo que su valor debería ser un valor muy pequeño. Solo mucho tiempo después se desarrollarían técnicas necesarias para calcular su valor, y aún hoy es una de las constantes más que se tiene más complejidad al encontrar un valor, ya que no tiene todavía un valor preciso. En 1798 se hizo el primer intento de medición, y en la actualidad, con técnicas más precisas, el valor más aproximado que se ha llegado en unidades del sistema internacional es G igual a 6.67384 por 80, eso por 10 a la menos 11 newtons m cuadrado y kilogramos a la menos 2. Y es lo cual lo que podemos ver aquí. Ya, para demostrar este principio o esta ley, hagamos unos ejercicios. Ya, el primer ejercicio dice, supongamos que tenemos dos masas, una es de 500 kilogramos y la otra es de 1000 kilogramos. La distancia entre ellos es de 2 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos? Ahorita utilizamos la fórmula que hemos visto previamente y reemplazamos cada uno de los datos. La G por la G, M1 que es los 500 kilogramos y M2 que son los 1000 kilogramos. Ya, como dije previamente que la R muchas veces no es solo R, también es cambiada por D, termina dando lo mismo. Reemplazamos toditos estos datos y esto nos da que la fuerza de atracción es de 0.83675 newtons. Ya, ahorita de esta manera pudimos ver una distancia menor, pero en cambio cuando son distancias mayores, aunque se ve un poco más difícil, es prácticamente lo mismo. Para esto vamos a ver un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio dice, supongamos que la masa de la Tierra es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos y la masa de la Luna es de 7.34 por 10 a la 22 kilogramos. La distancia media entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos? Volvemos a utilizar la fórmula de la fuerza de atracción y reemplazamos sus valores. La G como la constante de gravitación universal, M1 por la masa de la Tierra, M2 por la masa de la Luna
y la distancia por la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Ya, al reemplazar y al resolver esto, nos da que en total es 1986 por 10 a la 20 newtons. Ya, por lo tanto, la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna es 1986 por 10 a la 20 newtons. Ya, estos ejemplos nos muestran que se puede utilizar la fórmula de la ley de gravitación universal para calcular la fuerza de atracción gravitatoria entre dos objetos con masa. Ahorita ya vimos la ley de la gravitación universal, pero antes de esto existieron las leyes de Kepler o leyes del movimiento planetario, las cuales fueron leyes científicas que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Reciben el nombre por su creador, el astrónomo alemán Johannes Kepler. El aporte fundamental de las leyes de Kepler fue dar a conocer que las órbitas de planetas son elípticas y no circulares como se creía antiguamente. En la antigüedad, la astronomía se basaba en la teoría geocéntrica, según la cual el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico demostró que los planetas giraban alrededor del Sol, lo que se llamó teoría heliocéntrica. Aunque la teoría heliocéntrica sustituyó a la teoría geocéntrica, ambas compartían una creencia en común, que las órbitas de los planetas eran circulares. Gracias al hallazgo de Kepler, la teoría heliocéntrica pudo perfeccionarse. Las leyes de Kepler son leyes cinéticas. Esto quiere decir que su función es describir el movimiento planetario, cuyas características deducen gracias al cálculo matemático. Con base a esta información, años más tarde, Isaac Newton estudió las causas del movimiento de los planetas. Conociendo esto, ahorita conozcamos las leyes de Kepler. Ya, la primera ley de Kepler, también conocida como la ley de las órbitas, establece que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol ocupando uno de los focos de la elipse. El enunciado de la primera ley de Kepler es: los planetas se mueven de manera elíptica alrededor del Sol, el cual se sitúa en uno de los focos de la elipse. La segunda ley de Kepler, también conocida como la ley de las áreas, establece que la velocidad a la que un planeta se mueve a lo largo de su órbita varía de tal manera que el área barrida por un radio que une al planeta y al Sol es constante en el tiempo. Esto significa que el planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol, en el perihelio, y más lento cuando está más alejado, en el afelio. El enunciado de la segunda ley de Kepler es: el radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Para que entendamos algo más, el perihelio es el punto más próximo de un planeta al Sol. Este planeta desarrolla su máxima velocidad, y el afelio es el punto más lejano entre un planeta y el Sol. En ese punto los planetas alcanzan su velocidad mínima. La tercera ley de Kepler, también conocida como la ley de los periodos, establece que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Eso significa que cuando más alejado el planeta del Sol, más tiempo tendrá en dar una vuelta completa alrededor de este. El enunciado de la tercera ley de Kepler es: el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita. Ya, cada una de las leyes tiene sus distintas fórmulas. La primera ley de Kepler es la ley de las órbitas, que establece los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol ocupando uno de los focos de la elipse. La fórmula de la elipse es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, esto dando igual a 1, donde x y y son las coordenadas de los puntos de la elipse, A y B son las longitudes de las semiejes mayor y menor respectivamente. La segunda ley de Kepler es la ley de las áreas. Establece que el radio vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Matemáticamente esto se expresa como A sobre T, esto es igual a una constante, donde A es el área de barrida por el radio vector en un tiempo T. Y la tercera ley de Kepler, que es la ley de los periodos, que establece que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia. Mediante al Sol, matemáticamente se puede expresar como T al cuadrado igual a K por A al cubo. Ya.
Para ilustrar esta cuestión, en la siguiente tabla podemos comparar las características de todos los planetas, tomando en cuenta el periodo orbital, T, y el radio de la órbita A, para obtener la constante de Kepler. El periodo orbital se expresa en años y el radio de órbita se expresa en unidades astronómicas, UA. Veamos con atención el valor de K. Cada planeta con su tiempo en años y con su área y con su órbita. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ya, estas fórmulas son útiles para calcular y predecir el movimiento planetario en el sistema solar. Pero aparte de también hay otras fórmulas que son muy necesarias y sirven para sacar para ayudarnos mismamente con las leyes de Kepler, con la ecuación cartesiana, la excentricidad y la ecuación polar. Esto aplicada a circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas. Ahorita es que ya vimos las fórmulas, veamos unos ejercicios. Para aplicar la primera ley de Kepler y sus fórmulas, el siguiente ejercicio dice: el planeta Marte se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica con una distancia que mide de 1.52 unidades astronómicas y una excentricidad de 0.0934. Encuentre la distancia de Marte al Sol en su punto más cercano y su punto más lejano. Ya, ahorita tenemos que sacar primero los datos. El semieje mayor de la órbita de Marte es 1.52 unidades astronómicas y el semieje menor es B igual a por 1 menos excentricidad al cuadrado. Esto nos termina dando 1.38 unidades astronómicas. Ya, entonces la distancia del Sol a Marte es, en el perihelio, el punto más cercano es A menos B, esto da igual a 0.14 unidades astronómicas, y en el afelio, el punto más lejano es A más B, esto es igual a 2.90 unidades astronómicas. Ya pudimos ver parte de las leyes de Kepler, pero también para conocer un poco más de nuestro sistema solar o de nuestra galaxia, podemos conocer el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. El cinturón de Kuiper y la nube de Oort son dos regiones del sistema solar situadas más allá de Neptuno y que contienen multitud de cuerpos menores. Como estos cuerpos orbitan más allá de la órbita de Neptuno, reciben el nombre de objetos transneptunianos, o abreviado TNO. El cinturón de Kuiper, pronunciado Kuiper, ocasionalmente llamado cinturón de Edward Kuiper, es un disco circunestelar en el sistema solar exterior que se extiende desde la órbita de Neptuno a 30 unidades astronómicas hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas del Sol. Es similar al cinturón de asteroides, pero es mucho más grande y 20 veces más ancho, y 200 veces más masivo. Al igual que el cinturón de asteroides, se compone principalmente de pequeños cuerpos o restos de cuando se formó el sistema solar. Si bien muchos asteroides están compuestos principalmente de roca y metal, la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper están compuestos principalmente de volátiles congelados, los cuales denominamos hielos, como metano, amoníaco y agua. El cinturón de Kuiper alberga 3 planetas enanos, reconocidos oficialmente: Plutón, Haumea y Makemake. Algunas de las lunas del sistema solar, como Tritón de Neptuno y Fede de Saturno, pueden haberse originado en la región. También la nube de Oort, o también llamada nube de Opic-Oort, en honor a Ernst Opic y Jan Henry Oort, es una nube esférica de objetos transneptunianos que se encuentran en los límites del sistema solar, casi a un año luz del Sol y aproximadamente a un cuarto de la distancia del Sol a Próxima Centauri, la cual es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Las otras dos acumulaciones conocidas de objetos transneptunianos es el cinturón de Kuiper y el disco disperso. Están situadas unas 100 veces más cerca del Sol que la nube de Oort. Según algunas estimaciones estadísticas, la nube de Oort podría albergar entre 1 y 100 billones de objetos, siendo su masa unas 5 veces la de la Tierra. Presenta dos regiones diferentes, la nube de Oort exterior y de forma esférica
y la nube Oort interior, también llamada nube de Hills, en forma de disco. Los objetos de la nube están formados por compuestos como hielo, metano y amoníaco, entre otros, y se formaron muy cerca del Sol, cuando el sistema solar todavía estaba en sus primeras etapas de formación. Una vez formados, llegaron a su posición actual en la nube de Oort, a causa de los efectos gravitatorios de los planetas gigantes.